No siempre me dediqué a la brujería. El cómo empecé en esto fue algo forzoso. En mi caso, yo no heredé este don de nadie. Tuve que aprenderlo a la fuerza, en búsqueda de justicia. Mi nombre es Francisca, y esta es mi historia. Hace alrededor de 10 años, mi esposo y yo estábamos juntando un dinero para ampliar la casa, pues aunque nuestra familia no es muy grande, nuestra hija Paulina necesitaba su espacio. Ya era una señorita, y no estaba bien que compartiera habitación con nuestro hijo Pedro, pues él también estaba creciendo. Cuando a mi esposo le dieron su aguinaldo en el trabajo, hicimos algunas cuentas. Al juntarlo con lo que llevábamos ahorrado, creímos que era momento de empezar a buscar a un maestro albañil para que nos hiciera el nuevo cuarto. Cerca de ahí, a un par de cuadras de nuestra casa, mi esposo miró a un grupo de albañiles que estaban terminando de arreglar una casa. Él decidió preguntarles si ellos podían hacer el trabajo. Según me comentó mi esposo, el señor David era un contratista. Era de ese tipo de personas que aceptaban distintos trabajos y conseguía ayudantes que él iba guiando y supervisando en las construcciones. Aproximadamente, en una semana llegaron a la casa para empezar a trabajar. Primero que todo, debían realizar algunas excavaciones para los cimientos de la habitación nueva. Es muy molesto estar entre tanta tierra. La casa se nos llenaba de polvo y teníamos que estar al pendiente de todo, porque esas personas entraban y salían todo el día de la casa, ya que la construcción sería exactamente en donde se encontraba ubicado nuestro antiguo patio trasero. Ahí estábamos moviendo cosas de toda la casa para que los albañiles pudieran entrar mientras trabajaban. Literalmente tenían que cruzar la sala y la cocina con botes de arena y bultos de cemento. Yo solo quería que todo terminara para volver a la normalidad. El maestro contratista nos prometió que el trabajo estaría terminado en 1 mes y medio como máximo. Eran 2 albañiles, los que el señor David nos llevaba a diario para que trabajaran en la casa. Los primeros días se encargaron de hacer los cimientos y a partir de ahí el señor David comenzó a llevar a otra persona. Era un hombre con su hijo. En realidad, el que sabía trabajar era el papá, el señor Marcelo, ya que su hijo Juan era muy notorio que estaba aprendiendo aún y solamente le servía como ayudante. Yo calculo que ese tal Juan debía tener alrededor de 18 o 19 años. Un día llegó mi hija Paulina de la escuela y yo estaba terminando de preparar la comida. «Ándale, hija, toma esto. Llévales un taquito a los albañiles». «Ay, mamá, que se los lleve Pedro. Si yo paso para allá me voy a ensuciar toda. Ya viste cómo tienen el piso lleno de cemento». «No, hija, ve tú. Eres más cuidadosa. Tu hermano se puede caer en uno de los hoyos que hicieron en el piso». Mi hija finalmente accedió y les llevó la comida al señor Marcelo y a Juan. Cuando regresó, me dijo que ese muchacho le había preguntado su nombre. «Ay, mamá, ya no me vuelvas a mandar, por favor. Ese muchacho es un naco. Me acaba de preguntar cómo me llamo y se lo tuve que decir. Ahora nada más me va a estar hablando». «Ay, mija, pues no le hagas caso. Tienes que aprender a manejar esas situaciones. Tú eres muy bonita. Y no digo que esté bien, pero la realidad es que esto va a pasarte todo el tiempo». «Ay, mamá, ¿por qué serán así los hombres?» «Mira, hija, tú nada más no le hagas caso. Pero ya si se pasa de la raya, tienes que decirme de inmediato. Yo me encargo de ponerle un alto si es necesario. Y si le tenemos que decir a tu papá, pues le decimos.
Lo importante es que tú estés tranquila. Con eso que le dije a mi hija, ella se quedó más conforme. Cada día tenía que hablar con ella de un tema relacionado con su crecimiento. Mi hija tenía aún 14 años, pero estaba muy desarrollada y aparentaba más edad de la que tenía. Pero ahí estábamos su papá y yo para cuidarla de aquello que ella misma no podía protegerse. Los albañiles siguieron trabajando. Pasaron un par de semanas y todo iba según los planes. Ya pronto mi hija estaría disfrutando de la comodidad de su propia habitación. Eso significaba también mucho para mí y para mi esposo, ya que después de pasar por tiempos difíciles, eso era una señal de que las cosas estaban mejorando. Después de un mes aproximadamente, mi hija me confió algo. Me dijo que había estado hablando con ese muchacho, que ese día, mientras iba llegando de la escuela, él la detuvo en la entrada de la casa y le había estado preguntando más cosas, y a palabras de mi hija. ¿Cuántos años tienes, Paulina? Tengo 14. No manches, estás bien morra, pero si te ves más grande, yo tengo 18. Un día de estos le voy a pedir permiso a tu mamá para llevarte a dar la vuelta. No me van a dejar, nunca salgo yo sola, a menos que ellos me acompañen. Pues a ver qué pasa, si no yo los convenzo de que te dejen salir conmigo. Cuando mi hija me dijo eso, la verdad sí me molesté un poco. Estuve por un largo rato pensando si debía o no decirle a mi esposo para que hablara con él. Incluso pensé reclamarle yo misma por el atrevimiento que estaba teniendo. ¿Cómo le iba a estar hablando a mi pequeña hija? Después de pensarlo y pensarlo mucho, decidí dejar las cosas como estaban. En primer lugar, porque no quería que mi esposo terminara discutiendo o peleando con esos dos albañiles. Uno nunca sabe con quién se puede estar metiendo. Y por otra parte, ya quería que acabaran con la construcción lo antes posible. Al final, nunca más volvería a ver a esas personas. Pasaron otro par de semanas y finalmente terminaron la construcción. Hasta eso el trabajo estaba muy bien hecho. Ese día, mi esposo se fue a trabajar normalmente. El señor Marcelo y su hijo Juan se quedaron limpiando algo de escombro de afuera de la casa y recogiendo sus herramientas de trabajo. Un poco más tarde, pasaría el maestro David a verificar que todo estuviera al 100% para finalizar con el trato y cobrarnos la última parte del dinero que le debíamos. Yo me fui al banco para sacar la cantidad que debía pagarle. Regresé un par de horas después a la casa y al entrar miré que ya todo estaba limpio. De hecho, ya se habían retirado los albañiles. Entré a la habitación. Esperaba ver ahí a Paulina, pues para esa hora debió haber llegado de la escuela. Sin embargo, no se encontraba en ningún lado. Después de unos minutos, llegó el maestro David. Se metió a la casa para asegurarse de que no hubiera detalles que corregir. Después de revisar que todo estuviera en orden, le pagué lo acordado y él se retiró. Entonces llegó mi hijo Pedro de la escuela. Él también regresaba solo a casa, pues ésta se encuentra apenas a unas cuadras de nuestro domicilio. Sin embargo, Paulina no llegaba. Fue ahí cuando de verdad me empecé a preocupar. Le llamé a mi esposo y él se salió del trabajo para ir a la casa a ayudarme a buscarla, pues eso no era normal. Paulina siempre llegaba puntual, era muy responsable. Estuvimos preguntando a algunos vecinos si no habían visto nada raro, y una vecina de la casa de enfrente nos comentó que ella había visto llegar a Paulina de la escuela, que aún llevaba su mochila y su uniforme. Recordó ver también ahí afuera a esos dos albañiles
subiendo las cosas a su camioneta. Cuando la vecina me dijo eso, me aterroricé. Debí haberle dicho a mi esposo en su momento que ese muchacho Juan le estaba insistiendo en verse. Entonces le tuve que platicar a él. Oye, amor, es que hay algo que no te dije en su momento. Yo creo que ese muchacho se la llevó con él. Hace tiempo Paulina me dijo que él la estaba molestando, que le insistía en que aceptara una invitación para salir con él. ¿Y por qué chingados no me lo dijiste, mujer? Ahí mismo le hubiera partido su madre. Pues por eso mismo no te quería decir las cosas. Ya te conozco y sé hasta qué punto puedes llegar. Tengo que hablar con el señor David, a ver si nos dice dónde vive ese cabrón. El señor David, al ver que mi esposo estaba dispuesto a todo, con tal de recuperar a nuestra hija lo antes posible, le consiguió la dirección del señor Marcelo y de su hijo Juan. Mientras tanto, yo me fui a la comandancia de policía para levantar una denuncia. La policía no pudo, o mejor dicho, no quiso hacer nada. Por su edad, asumieron que se había ido por su propia voluntad. Dijeron que tal vez se trataba de una niña rebelde. Nos dijeron que tenían que haber pasado cierta cantidad de horas antes de poder activar los protocolos de búsqueda, y no sé qué otras cosas me dijeron. Entonces regresé a la casa. No sabía qué hacer. Fue entonces cuando mi esposo regresó también. Tomó un machete y un bat de béisbol y me dijo que me subiera al carro, que iríamos por nuestra hija. Al final ya teníamos la información que se necesitaba. Manejó a toda velocidad hasta la orilla de la ciudad. Era una zona de muy bajos recursos. Por fin dimos con ese lugar. Era una casa grande pero sencilla. Mi esposo golpeó a la puerta con todas sus fuerzas para imponer cierto temor. Mientras tanto, yo le llamé a una patrulla diciendo que me habían asaltado. No querían abrirnos. Hasta minutos después, cuando llegó la policía al lugar, en ese momento salió una mujer de la casa. Dijo que era la mamá de Juan y que sabía que su hijo había llevado a esa chamaca, pero que ella pensaba que eran amigos. Obviamente estaba mintiendo. Después salió el albañil, el señor Marcelo. Dijo que ya venía su hijo y que enseguida saldría Paulina. Según él, ella se había ido por su propia voluntad. Llegaron más patrullas a la casa y la situación era bastante confusa para ellos. Yo les había dicho en la llamada telefónica que se trataba de un asalto, pero al ver que se trataba de otra situación y que nuestra hija salió de la casa sana y salva, dijeron que no había delito que perseguir y se retiraron. Ante la impotencia, nosotros regresamos. Afortunadamente, en cuanto mi hija salió de ahí, esa familia se encerró y no volvieron a salir. Al estar las patrullas ahí, mi esposo tuvo que aguantarse el coraje. De lo contrario, estoy segura de que hubiera entrado a la fuerza y quién sabe qué habría pasado. Camino a casa, intentamos hablar con Paulina. Estaba llorando, muy nerviosa. Dijo que se la habían llevado con engaños. Le dijeron que yo había dejado indicaciones de que ella los acompañara a otro lugar donde yo les pagaría el trabajo, que ahí nos encontraríamos todos y que después ella regresaría a casa conmigo. Cuando yo vi que llegamos a esa casa tan lejos, me asusté mucho, mamá. Entonces metieron la camioneta a la cochera y el señor Marcelo me intentaba convencer de que ahora era parte de su familia. Me dijo que sería la esposa de Juan y que no me asustara, que así se usaba, que era normal, que los hombres se robaran a sus novias. Pero yo no soy la novia de Juan, señor. Yo me quiero ir a mi casa. Mira, ya no llores, ya te acostumbrarás a estar aquí.
Paulina nos decía sollozando que hasta la señora quería convencerla de que estuviera ahí. Mira, muchachita, ya mejor deja de llorar. No hagas las cosas más difíciles. Mejor vente a comer algo, ándale. Tienes que alimentarte bien, si no, ¿cómo me vas a dar nietos? Mi hija estaba muy traumatizada por la situación. No dejaba de llorar. Estaba paranoica incluso. En los días posteriores, nosotros insistimos con las autoridades para que se hiciera justicia, pero ellos decían que no había delito que perseguir. Mi esposo y yo no íbamos a permitir que las cosas se quedaran así. Todos nuestros vecinos se enteraron de los hechos, y más de uno nos preguntaron si habían agarrado a las personas que la habían privado de la libertad. Al enterarse de cómo habían actuado las autoridades, era común que hubiera indignación entre ellos. Fue así como una de nuestras vecinas, la señora Luz, Luchita como le llamábamos en la cuadra, me dijo que ella conocía a alguien que podría ayudarnos. Mire, vecina, yo creo que lo que le hicieron a su hija Paulina no tiene nombre. Ojalá y no le hayan alcanzado a hacer nada a la pobrecita. Pero ya con el puro daño psicológico es más que suficiente. ¿Cómo puedo creer que las autoridades no hubieran hecho algo? No me quiero ni imaginar la impotencia que deben sentir usted y su esposo en este momento. Uy, vecina, si le contara. Mi esposo ya estaba haciendo planes para ir a quemarles la casa. Ay, vecina, dígale que no se vaya a meter en esos problemas, porque entonces sí, a él lo andan metiendo a la cárcel. Mejor pague para que les hagan un trabajo. ¿A qué se refiere, vecina? O sea, que le paguemos a alguien para que les quemen la casa. No, nada de eso. Es algo peor. Yo me refiero a la brujería. Esa es una manera de obtener justicia por nuestra cuenta, en vista de que la policía no hizo nada. Ándele, anímese. Yo la llevo con la señora Tere. Ella ha ayudado mucho a mi familia. Ay, Lucha, ¿pero qué va a poder hacer esa señora Tere? Ni modo que haga algo para que los metan a la cárcel. Pues aunque no me la crea, ella sí puede hacerlo, si ustedes se lo piden, claro. Déjeme platicarlo con mi esposo, y si acepta ya le digo a usted para que nos lleve. Muchas gracias, Luchita. Esa noche, cuando mi esposo llegó de trabajar, yo le platiqué lo que me había dicho la señora, nuestra vecina Lucha. Para mi sorpresa, a él le interesó mucho más de lo que yo me imaginaba. ¿A poco sí conoce a alguien que haga eso, vieja? Sí, amor. Dice doña Luz que si nosotros queremos, ella nos puede llevar, que a ella le ha ayudado mucho. La verdad no me dijo cómo los ha ayudado, solo me dijo que era de Catemaco. No, pues sí puede hacer algo. Mejor que acabe con la vida del desgraciado. Imagínate nada más que hubiéramos esperado a que las autoridades actuaran. En una de esas, y hasta hubiera sido demasiado tarde. Dios no lo quiera. Si me pides mi opinión, a mí sí me gustaría que le quitaran la vida a ese pinche escuincle. Ándale, vamos con doña Lucha a ver qué dice. Hasta vergüenza me dio de ir a molestar a la señora Luz en tan altas horas de la noche, pero mi esposo me insistió mucho. Si yo seguía enojada y frustrada, él hasta estaba bajando de peso, de tanto coraje e impotencia que traía atorados. La señora Lucha fue muy amable. Lejos de molestarse, nos recibió y nos hizo pasar a su casa para explicarnos cómo es que la señora trabajaba. Buenas noches. De verdad no se preocupen. Yo me duermo muy tarde. Ya ven que entre más edad tiene uno, menos es lo que duerme. Entonces, ¿qué? ¿Ya lo pensaron? Sí, doña Lucha. La verdad, a mi esposo aquí presente le pareció muy buena idea. Pues miren, como le comentaba aquí a la señora, mi familia le tiene mucha fe a doña Tere.
Ella nos ha ayudado tanto con magia blanca como con trabajos oscuros. Es muy probable que les pida el nombre completo de ese muchacho y una fotografía, o si no, con que consigan su fecha de nacimiento. Se los digo para que no se vayan a dar una vuelta en vano. Si ustedes llegan con esa información, va a ser menor la cantidad de tiempo que tengan que esperar. Pues por eso no hay problema. Cuando quería levantar la denuncia en el Ministerio Público, el señor David me compartió toda esa información. Él tenía los datos por esos temas del seguro. Pues no se diga más. Mañana mismo los llevo a ver a doña Tere. Estoy seguro de que va a poder ayudarlos a encontrar justicia. Al siguiente día, yo no estaba segura si quería involucrarme con esas cosas de la brujería, pero mi esposo insistió. Dijo que si no era de esa manera, él mismo se tendría que ensuciar las manos, y eso resultaría peor. Finalmente ahí estábamos en esa casa. Llegamos la señora Luz, mi esposo y yo. Por fuera parecía una casa normal, pero al entrar fue muy impresionante el ver la cantidad de imágenes de santos y velas que había ahí, fotos pegadas en las paredes, pieles de animales, frascos llenos de esencias, líquidos extraños y hasta juguetes siniestros. Algo de lo que me pareció más impresionante fue el mirar en peceras decenas de lagartijas y en una pileta algunos cuantos sapos enormes. Me dieron muchas ansias. La señora nos pidió que nos sentáramos. Entonces, cuando Lucha le dijo que ella nos había recomendado su trabajo, ella de una manera muy educada tomó la palabra. No diría que la interrumpió, simplemente se adelantó a lo que ella quería decirle. Yo ya sé por qué están aquí, Luchita. No te esfuerces. Están buscando venganza, ¿verdad? Pues la verdad sí, señora, pero aún no sabemos qué es lo que queremos hacer. Es que no fue una persona la que estuvo involucrada, fueron 3. El muchacho que se quería quedar con mi hija y sus papás. Yo voy a hacer lo que ustedes me digan, pero les voy a dar opciones, para hacérselos un poquito más fácil. Podemos hacer que caigan en la cárcel, podemos hacer que se enfermen de la mente, o podemos hacer que pierdan la vida. Mi esposo levantó la voz de inmediato y le respondió: Eso, señora, eso último. Quiero que se los cargue la chingada por hacerle ese daño a mi pequeña. Es cosa de no creerse. Primero que todo, ese tal Juan haya querido apropiarse de mi hija de la nada. Y luego sus papás, que le hayan celebrado el chistecito y lo hayan apoyado de la manera que lo hicieron, sabiendo el daño que le estaban provocando. Espérate, amor. Mira, vamos a pensarlo. Yo sé que ya estamos aquí, pero pues al final de cuentas ese muchacho fue el que empezó con el acoso a Paulina. Y tampoco es un niño para no saber lo que hace. Yo digo que solamente sea sobre él. Y ya lo que le pase, pues, de alguna manera les va a afectar a sus papás. Yo creo que con eso ya va a ser más que suficiente para que paguen. Está bien, vieja. Vamos a hacerlo como tú dices. Ya está decidido, señora. Queremos que a ese Juan se lo cargue la chingada. Muy bien, pues entonces voy a comenzar. Trajeron algo del muchacho, supongo. Sí, señora. Tenemos su nombre completo y su fecha de nacimiento. Es lo que pudimos conseguir. Muy bien, con eso es suficiente. Vamos a iniciar escribiendo todos esos datos de la persona en estos papeles. Ahora que lo pienso, esto lo deben hacer ustedes mismos. Deben sacar ese coraje que traen dentro, si no se van a enfermar. La señora nos facilitó muchas hojas en las cuales debíamos escribir entre mi esposo y yo, una y otra vez, su nombre y su fecha de nacimiento. Después de eso, la señora Tere sacó el sapo más grande que tenía en la pileta,
lo puso en nuestras manos. Estaba muy resbaloso. Ahora empiecen a meterle todos esos papeles en la boca, uno por uno, hasta que el sapo esté totalmente lleno. ¿Así vivo, señora? Sí, vivo. Mientras lo esté, sigan metiendo más y más papeles. No lo suelten, sujétenlo bien. Hagan lo que hagan, no lo dejen escapar. Mientras embutíamos todas esas bolas de papel al sapo, el animal se retorcía, se nos quería escapar. Sigan, por favor, no se detengan. Imaginen que eso que le están dando de comer son los pedazos de ese muchacho y que lo quieren desaparecer, convertirlo en mierda, en desecho. Háganlo pagar por lo que hizo. Al principio a mi esposo y a mí nos costó mucho trabajo meter los papeles al animal, no porque fuera difícil hacerlo, sino por lo grotesco del acto, lo sádico. Pero conforme fuimos avanzando con el ritual, ambos comenzamos a disfrutarlo. Nos enfermamos de venganza. El sapo estaba por reventar y no dejaba de moverse, luchaba por su vida. Pero para ese momento, ambos hasta estábamos disfrutando el hacerlo, el rellenar el cuero, porque en eso se convirtió al final, en una bola de cuero estirado, tanto que sus fluidos internos empezaron a salir por la presión que le estábamos poniendo. El ritual terminó, hasta que el animal se dejó de mover en nuestras manos. Muy bien hecho, señores. Ya hicieron lo más difícil. Sus intenciones ya están puestas en el animal. Pero ahora hay que enterrarlo. Hay dos opciones. Pueden conseguir tierra del panteón y encerrar a este animal en un frasco grande, con la tierra adentro. O pueden ir directo al cementerio y enterrarlo en donde puedan entre las tumbas. Mi esposo y yo elegimos la segunda opción. Así que esa misma noche nos fuimos a colar en el cementerio municipal. Hay una zona de malla ciclónica por la cual pudimos meternos. Llevábamos pico y pala para poder excavar. Siendo la medianoche, empezamos a enterrar al sapo, siguiendo las indicaciones de la señora Tere. El trabajo estaba terminado. Ahora era cuestión de esperar. Los días posteriores, yo le comentaba a mi esposo que eso de la brujería me había llamado mucho la atención, pues cuando platicaba con la señora Lucha, mi vecina, ella me decía que la señora Tere también hacía trabajos de protección, de magia blanca, y a mí eso me interesaba mucho, porque no quería que a mi hija nunca le volviera a pasar nada malo. Quería protegerla de cualquier forma, así que lo decidí. Volví a ir a visitar a la señora Teresa. Mi esposo respetó mi decisión de empezar a involucrarme con esas cosas de la brujería. Una tarde, decidí ir a visitar a la señora. Hasta ese momento, no sabíamos si el trabajo de entierro que habíamos hecho a ese tal Juan hubiera funcionado. Pero el simple hecho de sacar nuestra furia durante el ritual me había hecho sentir muy bien. Necesitaba volver a sentir esa energía. Al llegar ahí y platicar con ella acerca de lo que había percibido, me dijo que el trabajo que había hecho junto con mi esposo había sido muy bueno, que los resultados muy pronto llegarían. Mire, señora, si usted y su esposo me lo piden, yo me encuentro en la mejor disposición para ayudarlos a hacer otro trabajo de ese tipo. Por ahora no, señora. Lo que de verdad me gustaría hacer es proteger a mi hija. No quiero que le vuelva a pasar nada. Pues eso es algo muy inteligente de su parte, señora. Más vale prevenir. Yo puedo guiarla para que haga una protección a ella. Dígame, ¿usted es creyente de alguna religión? Pues sí, toda mi familia es muy católica.
Pues entonces solo necesita curar una medalla de San Benito, para que se le cargue de una energía muy poderosa, aún más efectiva que la fe a una simple imagen. No lo digo en forma despectiva, lo digo con la seguridad que me da el haberlo hecho antes y ver sus resultados. Está bien, señora, vamos a hacerlo. La señora abrió un cajón en el que tenía un sinfín de objetos diferentes, de materiales distintos. Había estrellas de 5 picos, tetragramatones, medallas de San Benito y magníficas. Tomó una medallita y la puso en mis manos. Toma, llévate esta. Cuando haya luna llena y ésta se encuentre en su punto más alto, vas a rezar un Padre Nuestro y una Ave María, pero también vas a rezar esto que voy a escribirte aquí. La señora me dio un papel que no tenía que leer hasta que llegara el momento de hacerlo. Pasaron unos días y mi esposo llegó a la casa con una sonrisa que no podía ocultar. ¿Y ahora qué traes? Nada, solo estoy feliz. Qué bueno que ya se lo cargó la chingada. ¿De qué hablas, amor? No te entiendo. A ese pinche muchacho. Hoy me llamó por teléfono el señor David. Resulta que tanto el señor Marcelo como Juan siguieron trabajando para él. Según me dice que tenía que entregar un proyecto y no tenía otra opción que contratarlos de nuevo. El punto es que me platicó que mientras Juan y su papá estaban realizando unos trabajos en una parte de la construcción, esta se les vino encima. El señor Marcelo sobrevivió, pero fue testigo de cómo su hijo perdió la vida, aplastado por un gran bloque de cemento. Dice el señor David que cuando levantaron el bloque, el muchacho estaba totalmente destripado en el piso y su papá lo miró todo. Fue una escena grotesca, amor. No sabes qué gusto me da. Yo, la verdad, también me puse muy feliz al recibir esa noticia. Si ya me sentía un poco aliviada de haber hecho el ritual, ahora me sentía mucho mejor, sabiendo que había surtido efecto. Pasaron unos días, y llegó la noche de la luna llena. Yo realicé el ritual que la señora Tere me había enseñado, para la protección de mi hija. Con el paso del tiempo, hice lo mismo para mi hijo Pedro y para mi esposo. Desde entonces, no dejé de practicar. He aprendido mucho de la señora Tere, y ella se ha portado muy accesible conmigo para enseñarme todo lo que sabe. Ella me dijo que miró algo en mí que le agradó, como si hubiera percibido algún talento o un don. Hoy en día me dedico a ayudar a la gente que me lo pide. Mayormente son familiares y amigos, aquellos que se han enterado de aquello que le ocurrió a ese desgraciado que intentó robarse a mi hija. Si te gustó esta historia, te pido por favor que me regales tu like. Suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir una notificación cada que subo un nuevo video. Compártelo con tus amigos. Sígueme en Facebook y en Instagram. Déjame aquí tus comentarios. Disfruto mucho leyéndolos. Esto fue Historias de Terror Reales.